hermanos Giovanni y Daisy, que el día de hoy vienen delante del Señor para presentar a dos de sus pequeños, y de esta manera ustedes están dando un paso muy importante como padres, pero además ustedes están reconociendo que la vida de nuestros hijos y la vida de nosotros mismos depende de Dios, y por eso están haciendo este acto tan importante para venir a pedirle a Dios la protección sobre la vida de sus hijos, y que de esta manera la gracia de Dios sea con ellos. Lo vamos a hacer después de meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, la porción bíblica que leyó la pastora al inicio, es la porción que vamos a leer. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Vamos a darle lectura a esta porción importante de las Sagradas Escrituras, Lucas 2, 41, que es parte de las reflexiones de esta temporada de Adviento, de la primera venida del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Es 2:21 al 24. 2:21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y posteriormente se narra todo lo que pasó el día de la presentación del Señor Jesucristo. Giovanni y Daisy, quiero decirles que este paso que ustedes están dando es una de las primeras acciones y responsabilidades o deberes que tenemos nosotros como padres. Hay funciones que le corresponden a los hijos, pero también a nosotros como padres nos corresponde hacer por ellos algunas de las acciones. Por ejemplo, para los padres hebreos, los padres judíos, tenían, dependiendo si era un niño o era una niña, la ley marcaba tiempos, pero las responsabilidades eran las mismas. Aquí en esta porción que leímos hay 3 responsabilidades que los padres realizaban mientras el Señor Jesucristo era un pequeño, porque cuando son pequeños las responsabilidades son de los padres. Es que si está enfermo, bueno, el padre y la mamá no son los causantes de esa enfermedad desde luego, pero es la responsabilidad de los padres ver por la salud de esos hijos, por la alimentación de esos hijos también, por la educación de esos hijos y por toda la atención, en este caso por todo lo que es su responsabilidad espiritual. Los niños también tienen que ser instruidos en esa responsabilidad. Y algo importante, Giovanni y Daisy, es que hay funciones que los padres tienen que hacer sí o sí por el hecho de que son los padres, y no lo van a venir a hacer otras personas. Tal vez otras lo pueden hacer, pero no les corresponde. Cosas que no le van a corresponder, funciones que no le van a corresponder a los abuelos, funciones que no le van a corresponder a los tíos, funciones que no les van a corresponder a los vecinos, funciones que son exclusivamente de los padres.
Y en el caso del pueblo judío, hay tres funciones que aquí se mencionan de los padres, de los que vamos a estar mencionando. Dice que cuando nacía el bebé, si era niño, todavía la responsabilidad aumentaba, porque en el caso de las niñas no se practica la circuncisión, pero en el caso de los niños se practicaba la circuncisión. La circuncisión era el momento en el que el niño entraba en pacto con Dios. Esto quiere decir que cuando nacía un niño judío, un niño hebreo, no inmediatamente se decía ya pertenece al pueblo judío, sino que para que pertenezca a ese niño lo tenían que circuncidar. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la circuncisión lo añadía a ese niño bajo el pacto. Y entonces ya podría decirse que él estaba siguiendo el ejemplo del padre Abraham. Y los padres estaban siguiendo también el ejemplo del padre Abraham, que circuncidó a sus hijos para que puedan entrar en pacto. Esa era la primera responsabilidad con los hijos que son varones. La primera responsabilidad era que tenían que circuncidarlos. De hecho, la única forma en que los niños los rabinos daban permiso para que no se circunciden a los 8 días, porque había tiempo para circuncidarse, y la única razón era la temporada de invierno, porque eran temporadas en las que podían caerle ciertas infecciones a los niños. Por eso el texto claramente dice, y no necesitaban decirlo porque la ley era muy clara para decir que todos los niños varones a los 8 días eran responsabilidad de los padres, y ahí los tiempos tenían que ser exactos, excepto en la temporada de invierno. Por eso el texto especifica que aunque era invierno, aunque había frío, aunque era un tiempo peligroso, por así decir, para el niño, ellos, cumplidos los 8 días religiosamente como marcaba la ley, trajeron a su hijo para circuncidarlo. ¿Por qué? Porque su hijo tenía que entrar en pacto con Dios. Por eso la circuncisión quiere decir pacto. Ese corte es un berit también, porque se le berishit. Eso quiere decir que entraba en pacto al momento en que le cortaban al bebé para que lo circuncide. En ese momento estaba bajo pacto. Ya ese niño no era cualquier niño, sino que le pertenecía al Dios del pacto. Ese pacto era tan importante, los padres tenían que cumplir con esto. En este caso, Giovanni, pues esta ley de Moisés no aplica a nosotros, y sin embargo, eso no quiere decir que no tenemos otras responsabilidades también de traer a nuestros hijos a pacto. Y esto de pacto quiere decir que nuestros hijos tienen que ser instruidos, enseñados en la palabra de Dios. Qué importante era este acto para los padres de Eli y Giovanni. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No fue la primera vez que Cristo derramó su sangre. La primera vez que Cristo derramó su sangre fue a los 8 días de nacido, cuando los circuncidaron. Y esto quiere decir que los planes de Dios estaba que Él sea parte de la humanidad, que sufra como todos los seres humanos y que esté debajo de la ley. Si Cristo vivió debajo de la ley, porque en el momento los padres fueron los encargados de que Cristo entrara bajo pacto, porque Cristo a los 8 días no podía ir caminando al templo solito a los 8 días. ¿De qué tamaño es un niño a los 8 días? Hermana Daisy, ¿de qué puede caminar un niño a los 8 días? No. Y entonces, ¿quiénes llevaron a Jesús para que lo circunciden? ¿Quiénes lo llevaron? Los padres, exactamente. Si el padre y la madre no traen a sus hijos a Jesús, los niños no pueden venir a Jesús. Por eso dice, dejen
que los niños vengan a mí. Lo que está diciendo, ustedes son los encargados como padres de traerme a sus hijos. Ustedes quieren que yo bendiga a sus hijos, quieren que yo bendiga a su familia. Ustedes como padres son los responsables. Tiene 8 días. ¿Quieres que tu hijo entre en pacto? Tú tienes que ser el encargado de traerlo para que esté bajo pacto, para que esté bajo el pacto de Dios, bajo la bendición de Dios, para que viva bajo la ley. Y los encargados de traer a los hijos para que estén bajo la ley son los padres. Entonces, la primera responsabilidad de un padre judío, si era varón, era que se circuncide a los 8 días. Y eso es algo tan importante. ¿Por qué? Porque a tu hijo tú lo pones bajo el pacto y le dices, ¿sabes qué? Tú ya estás pactado con Dios. Ya no puedes pactar con nadie más que con Dios. La segunda responsabilidad, fíjese que era una responsabilidad, pero contada, porque las cosas se hacen como Dios manda. Las cosas se hacen conforme a la ley de Dios, no conforme a nosotros pensamos, sino conforme Dios dice. Pasados 40 días, porque si era niña, tenían que esperar 60 días, 2 meses, pero como era niño, en este sentido, tenían que esperar 40 días. Pasados 40 días, ellos regresaron con su bebé de 40 días, mes y 10 días, el bebé. Pasados 40 días, regresaron al templo. ¿Saben para qué regresaron? Lo segundo era la purificación de María, que se dice en Levítico capítulo 12. Ahí se habla toda la purificación. Si es niño, cómo se hace la purificación. Si es niña, cómo se hace la purificación. Cuántos días tenían que guardar. Pero 40 días porque era un niño varón. Así que cada uno de nuestros hijos es individual. La purificación que los padres hacen, por eso dice allá, llegado los días de la purificación de ellos. Y no está hablando de la purificación de Cristo, sino la purificación de ellos como pareja. Porque esto es algo que se hace por la pareja. La pareja tiene que practicar esa purificación, la purificación de ellos. La responsabilidad cuando nace un hijo en el pueblo de Israel, después de que se lo circuncidan, es la purificación. Los padres, antes de presentar al hijo, ¿saben qué hacían? A los 40 días venían a purificarse. Ese es el segundo ritual que hacían. Fíjate, y era parte de la responsabilidad de los padres. No puedes presentar a tu hijo si no te purificas. La purificación consistía en que venía la pareja y se ofrecía, ya sea un cordero para el holocausto y también para la expiación. Son 2 cosas que se hacían allá. Se quemaba completamente y la otra se ofrecía en ofrenda. Y algo que si eran pobres de todas maneras tenían que hacer, porque la purificación no veía condición de que si tienes o no tienes dinero. Eso no tiene nada que ver tu responsabilidad ante Dios. Así que si eran pobres, ofrecías 2 palomitas, una para que sea expiada y otra para que sea en holocausto, quemada completamente. Y es la forma de purificar. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque el hombre y la mujer tenían que saber la seriedad que tiene este tema. Los padres, ser padres no es cualquier cosa. Hay una seriedad y hay una responsabilidad. Por eso tenían que purificarse. Como padres, antes de presentar a su hijo, tenían que purificarse. Llegando los 40 días, como era varón, venían y hacían ese ritual de purificación. Y una vez que hacían ese ritual, que los padres están purificados, qué importante es esa reflexión. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a ser un buen padre, una buena madre, si yo no me purifico mi vida delante de Dios? Y la purificación tiene que ver la vida de santidad, porque de lo contrario no tiene sentido. Si yo estoy diciendo, voy a presentar a mi hijo a Dios, pero mi vida no es pura. La purificación nos hace reflexionar sobre cómo está mi vida, cómo estoy creciendo a mis hijos,
¿Qué responsabilidad estoy tomando? Yo estoy asumiendo. Así que la purificación era tan importante. Se hizo a los 40 días. Y en ese tiempo, una vez que se purificaron, entonces vino el tercer ritual. Fíjate, aquí solamente tenemos la responsabilidad de presentarnos. Pero vean que los padres judíos circuncidaban, se purificaban, y el tercero, presentaban a su hijo. Lo tercero que hacían, la tercera responsabilidad es que presentaban a su hijo. Lo que se está diciendo en todo esto es que ser padres es algo tan sagrado para Dios. Sí logro transmitir esa idea de lo sagrado. Daisy, Giovanni, qué sagrado deber tienen ustedes. Quiero que vean a sus hijos, volteenlos a ver. Vean a sus hijos, véanlos. Miren qué bendición. Ustedes tienen la bendición de ese Giovanni, de que Dios les encomendó joyas. ¿Escucharon la alabanza? Joyas les encomendó. ¿Y saben qué? Allá en Diamond, ¿ustedes creen que las joyas las dejan abandonar y que quieren entrar y hasta aún cierran? Y las joyas las siguen ¿qué? Cierran el Diamond y las joyas las siguen ¿qué? Cuidando, ¿sí o no? Hay cuidadores porque tienen mucho valor. ¿Ustedes creen que Adán, este niño Ángel, Adán y Ángel, creen ustedes que no tienen un valor grande delante de Dios? Son joyas. Sí, gloria a Dios. Sus joyas de Dios, oiga bien esto, sus joyas de Dios se nos encargó a ustedes y dijo, cuiden de estas joyas. O sea, son un tesoro. Se los dijo Dios, cuídenlo. Así que el deber de ustedes es sagrado, porque están cuidando, no son tus joyas, son las joyas de ¿qué? De Dios, que te los prestó para que tú los cuides. Así que esto es un sagrado deber, y ese sagrado deber hay que entenderlo desde la responsabilidad que tenemos. Así que esto es algo que ustedes están haciendo que es de grande valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, mis hijos están entendiendo que yo les di mis joyas y ellos me lo traen para reconocer que yo soy el papá de todos los padres. El papá de los papás es Dios y no lo debemos de olvidar. Así que esto es algo tan importante. Dice que a los 40 días, era tan importante que escuchen esto, el día que el Señor fue presentado. Ese día hubo profecía. No ese día le pusieron nombre. El ángel anunció su nombre antes de que fuera concebido. O sea que antes de que ellos nazcan, ya Dios ya los tenía en sus planes. Después, cuando fue circuncidado el niño, ese día le pusieron nombre. Es como el registro civil. La circuncisión es como el registro civil porque ahí le pusieron nombre. Allá le asentaron. Cuando trajeron al niño a circuncidar, quiero decirles que la circuncisión no era cualquier cosa. La primera ceremonia que hicieron no era cualquier cosa. Era una fiesta grande la circuncisión. Y cuando se hacía la circuncisión, toda la gente estaba allá reunida. Y en la circuncisión del niño Jesús, cuando lo circuncidaban, el sacerdote, cuando le estaba circuncidando, gritaba el nombre del niño. Así que el sacerdote, el día de la circuncisión, gritó el nombre de Jesús a todos los que estaban allá. Imagínense, el sacerdote gritó el nombre de Jesús y todos escucharon el nombre de Jesús, porque era importante ser que había llegado. Después hicieron la ceremonia de purificación de ellos y en tercer lugar presentaron a su hijo. Y el día de la presentación, ¿saben qué pasó el día de la presentación? Ese día hubo profecías que se dijeron sobre el niño, porque la presentación es importante. Ese día es un día en el que Dios se manifiesta y obra.
Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes como padres lo han traído ante el Señor y están reconociendo que Dios es el Señor y el dueño de nuestra